Imagina un mundo antiguo, bañado por el sol implacable del Mediterráneo, donde las civilizaciones chocaban en una danza mortal de guerra y conquista. En este escenario épico emerge un pueblo envuelto en misterio y controversia, los filisteos. ¿Recuerdas a Goliat? El gigante filisteo que desafió a todo un ejército israelita y que cayó ante la onda certera del joven David. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Goliat no era una anomalía, un simple caso aislado, sino el último vestigio de una estirpe de gigantes? ¿Y si esa estirpe, lejos de extinguirse, aún proyecta su sombra sobre nosotros? Prepárate para un viaje a las profundidades de la historia bíblica, donde desenterraremos los secretos más oscuros y fascinantes de los filisteos. Exploraremos sus orígenes inciertos, sus dioses sedientos de sangre, sus batallas brutales y su legado oculto, un legado que resuena hasta nuestros días. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber? Acompáñame si te atreves. Parte 1. Los filisteos. ¿Quiénes eran realmente? Para desentrañar el enigma de los filisteos, primero debemos ubicarlos en el mapa y en la cronología del antiguo cercano Oriente. No eran un pueblo autóctono de Canaán, la tierra prometida a Israel. Eran forasteros, invasores que llegaron por mar, como espectros salidos de la niebla alrededor del siglo II a.C. La Biblia los describe como originarios de Caftor, una isla misteriosa que muchos identifican con la legendaria Creta. Esto los conecta con la civilización minoica, una cultura avanzada y enigmática que floreció en el Mediterráneo, famosa por sus palacios laberínticos y sus rituales extraños. ¿Eran los filisteos descendientes de los minoicos, herederos de su sabiduría y su decadencia? Es una pregunta que aún nos atormenta. Se establecieron en la costa sur de Canaán, en una franja de tierra que se conoció como Filistea, un nombre que evoca tanto poder como peligro. Formaron una confederación de 5 ciudades-estado: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cada ciudad era un bastión fortificado, gobernado por su propio rey, pero unidos por un pacto de sangre y un destino común. Estas ciudades no eran meros asentamientos, sino centros de poder, comercio y cultura. Los filisteos eran hábiles artesanos, expertos navegantes y guerreros temibles. Su llegada a Canaán marcó el inicio de una era de conflicto y transformación. Parte 2. Los dioses sangrientos de Filistea. La religión de los filisteos era un reflejo de su naturaleza guerrera y su visión sombría del mundo. Adoraban a un panteón de dioses oscuros y exigentes, pero 3 figuras destacaban por encima de las demás: Dagón, Baal y Astarte. Dagón era el dios de la fertilidad y la agricultura, una deidad ambivalente que representaba tanto la abundancia como la destrucción. A menudo se le representaba como un ser híbrido, mitad hombre y mitad pez, una criatura extraña y perturbadora. Su templo principal se alzaba en Asdod, un imponente edificio que dominaba la ciudad y que era el centro de su culto. Baal era el dios de la tormenta y la guerra, una deidad poderosa y temida que controlaba los elementos y que dictaba el destino de las batallas. Los filisteos lo adoraban con sacrificios de animales e incluso humanos, buscando su favor en la guerra y su protección contra sus enemigos. Astarte era la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, una figura seductora y peligrosa que encarnaba tanto la belleza como la brutalidad. Su culto involucraba rituales sexuales y orgías, una celebración desenfrenada de los instintos más básicos. La religión filistea era una religión de sangre y violencia. Creían que los dioses necesitaban ser apaciguados con ofrendas y sacrificios, y que la guerra era una forma de honrarlos. Esta mentalidad guerrera los convirtió en adversarios formidables para Israel, un pueblo que buscaba establecer una nueva forma de relación con lo divino. Parte 3. Guerra y conquista. La lucha por Canaán. La historia de los filisteos está inextricablemente ligada a la historia de Israel. Desde el momento en que pusieron pie en Canaán, el conflicto entre estos 2 pueblos fue inevitable. Los filisteos eran guerreros expertos, con armas de hierro y carros de guerra, una tecnología militar superior a la de los israelitas, que aún luchaban con armas de bronce. Durante siglos, los filisteos dominaron a Israel, sometiéndolos a su yugo y explotando sus recursos. Los oprimieron, les arrebataron sus tierras y les impusieron su cultura, desafiando su identidad y su fe. La Biblia describe este periodo como una época de gran sufrimiento y humillación para el pueblo de Dios, una prueba de su resistencia y su fidelidad. Pero la llama de la resistencia nunca se extinguió por completo. Hubo héroes que se levantaron para desafiar el poder filisteo, hombres y mujeres valientes que lucharon por la libertad de su pueblo. Sansón, un hombre con una fuerza sobrehumana, se convirtió en un símbolo de la rebelión.
Pero incluso él fue traicionado y derrotado por los filisteos, un recordatorio de su astucia y su crueldad. La situación cambió con el surgimiento del rey Saúl. Saúl lideró a Israel en varias batallas contra los filisteos, logrando algunas victorias importantes, pero finalmente fue derrotado y muerto en el monte Gilboa, un desastre que sumió a Israel en la desesperación. Parte 4. Goliat, ¿un gigante real? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, donde la leyenda se entrelaza con la realidad. En medio de esta guerra implacable, emerge un personaje que se ha convertido en un arquetipo universal de la lucha entre el débil y el poderoso, Goliat. La Biblia describe a Goliat como un gigante, con una estatura de 6 codos y un palmo, lo que equivale a unos 2.9 metros. Era un guerrero imponente, con una armadura pesada y una lanza enorme, un espectáculo aterrador que paralizaba a sus enemigos. Algunos escépticos argumentan que la estatura de Goliat es una exageración, un mito creado para magnificar la victoria de David y para transmitir un mensaje de esperanza. Pero hay evidencia que sugiere que Goliat podría haber sido un gigante real, un miembro de una estirpe de hombres extraordinarios. En primer lugar, la Biblia menciona a otros gigantes, como los refaítas, que habitaban Canaán antes de la llegada de Israel. ¿Eran los filisteos descendientes de estos gigantes herederos de su fuerza y su ferocidad? En segundo lugar, se han encontrado restos arqueológicos de personas con estaturas inusualmente altas en la región de Filistea. ¿Podrían ser estos los restos de los gigantes filisteos, pruebas tangibles de su existencia? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero la posibilidad de que Goliat haya sido un gigante real añade una dimensión de misterio y asombro a esta historia, desafiando nuestras concepciones de lo posible. Parte 5. El legado oculto de los filisteos. Los filisteos fueron derrotados por David y sus sucesores, pero no desaparecieron por completo de la faz de la tierra. Continuaron existiendo como un pueblo separado durante siglos, aunque su poder e influencia disminuyeron gradualmente. Finalmente, fueron conquistados por los asirios y absorbidos por otras culturas, perdiendo su identidad y su autonomía. Pero dejaron un legado duradero en la región, una huella imborrable en la historia y la cultura del antiguo cercano Oriente. La Biblia los presenta como los enemigos de Israel, los villanos de la historia sagrada, pero también reconoce su valentía y su habilidad militar. Los filisteos eran un pueblo complejo y multifacético, con una cultura rica y una historia turbulenta, dignos de ser estudiados y comprendidos. Su influencia se puede ver en la arquitectura, la cerámica y la religión de Israel. Incluso la palabra Palestina deriva de Filistea, el nombre que los griegos dieron a la región, un recordatorio constante de su presencia en la historia. Parte 6. ¿Siguen vivos los gigantes? Volvamos a la pregunta que planteamos al principio. ¿Siguen vivos los gigantes? La respuesta es sí, pero no de la forma en que podríamos imaginar. El gigantismo es una condición médica que causa un crecimiento excesivo debido a un exceso de hormona del crecimiento. Las personas con gigantismo pueden alcanzar estaturas muy superiores a la media, convirtiéndose en gigantes en el sentido literal de la palabra. También existen otras condiciones genéticas que pueden causar un crecimiento anormal, desafiando las normas y las expectativas. ¿Podrían haber existido personas con estas condiciones en la antigüedad, individuos que fueron considerados gigantes por sus contemporáneos? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero más allá de la cuestión literal de los gigantes, la historia de los filisteos nos plantea una pregunta más profunda. ¿Qué significa ser un gigante? ¿Es simplemente una cuestión de tamaño físico o hay algo más? Los filisteos eran gigantes en su poder, en su ambición y en su crueldad. Representaban una amenaza existencial para el pueblo de Dios, una fuerza que parecía invencible. Pero al final fueron derrotados por la fe y la valentía de David, un joven pastor que confió en el poder divino. La historia de David y Goliat nos enseña que no importa cuán grande sea el enemigo, siempre podemos vencerlo con la ayuda de Dios, que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Conclusión. La historia de los filisteos es una historia de guerra, religión y misterio. Nos muestra la lucha constante entre el bien y el mal, la fe y la duda, la esperanza y la desesperación. Nos recuerda que incluso los enemigos más poderosos pueden ser derrotados, que la verdad siempre prevalecerá y que el espíritu humano es capaz de superar cualquier obstáculo. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del mundo de los filisteos, que hayas aprendido algo nuevo y que te hayas sentido inspirado por su historia. Si te gustó este relato, por favor, dale un me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido bíblico.
Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad y a compartir estas historias fascinantes con el mundo. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.